La vida del profeta Samuel, de la promesa al legado eterno. La historia del profeta Samuel es una de las más conmovedoras y trascendentales del Antiguo Testamento. Su vida marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Nació en un tiempo de transición para Israel, cuando el liderazgo de los jueces se desvanecía y se gestaba el establecimiento de la monarquía. Samuel no solo fue juez, profeta y sacerdote, sino también un puente entre el gobierno teocrático de los jueces y la monarquía, bajo Saúl y David, un hijo prometido. La oración de Ana. La historia de Samuel comienza incluso antes de su nacimiento, con su madre, Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, se nos presenta a Elcaná, un hombre piadoso que tenía dos esposas, Penina, quien tenía hijos, y Ana, que era estéril. Penina solía burlarse de Ana por no poder concebir, lo que llenaba de tristeza y angustia el corazón de esta mujer. Un año, mientras Elcaná y su familia visitaban el tabernáculo en Silo para ofrecer sacrificios al Señor, Ana se apartó para orar. Con el alma afligida, lloró amargamente y le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me das un hijo, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. Esta promesa indicaba que el niño sería nazareo, consagrado completamente a Dios. El sacerdote Elí, al verla orar con tanto fervor pero sin oír su voz, pensó que estaba ebria, pero Ana le explicó que derramaba su alma ante el Señor. Elí, tocado por sus palabras, le dijo: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Dios escuchó la súplica de Ana. Al poco tiempo, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, que significa Dios ha oído. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo y, fiel a su promesa, lo entregó al cuidado del sacerdote Elí para que sirviera al Señor. Samuel, el niño llamado por Dios. Desde joven, Samuel ministraba en el tabernáculo bajo la tutela de Elí. A pesar de la corrupción de los hijos de Elí, quienes oficiaban como sacerdotes pero vivían en pecado, Samuel crecía en gracia delante de Dios y del pueblo. Una noche, mientras dormía cerca del arca de Dios, Samuel escuchó una voz que lo llamaba Samuel. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo: «Ve y acuéstate, y si él te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando Dios llamó nuevamente, Samuel respondió tal como Elí le había enseñado. Fue en ese momento que el Señor reveló su primer mensaje a Samuel, un juicio contra la casa de Elí, por no corregir a sus hijos. A la mañana siguiente, aunque temeroso, Samuel le contó todo a Elí, quien aceptó la voluntad de Dios. Desde entonces, Samuel se convirtió en profeta del Señor. Dios estaba con él y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Todo Israel reconoció que Samuel era un profeta verdadero. El líder de Israel, juez, profeta y sacerdote. Con el paso de los años, Samuel se convirtió en el líder espiritual y político de Israel. Juzgaba al pueblo con justicia. Recorría diferentes ciudades como Betel, Gilgal y Mizpa para dirigir al pueblo en los caminos del Señor. En un momento de crisis, cuando los filisteos amenazaban con atacar, Samuel guió al pueblo en arrepentimiento. Les pidió que se apartaran de los ídolos y sirvieran solo al Señor. En Mizpa, mientras ofrecía un sacrificio, los filisteos atacaron, pero Dios intervino con un gran estruendo desde el cielo, confundiendo al enemigo. Israel obtuvo una gran victoria, y Samuel erigió una piedra como conmemoración, a la que llamó Eben Ezer, que significa: hasta aquí nos ayudó el Señor. Durante su liderazgo, Israel vivió en paz y se libró del dominio filisteo. Pero a medida que Samuel envejecía, el pueblo empezó a pedir un rey, pues los hijos de Samuel, que él había establecido como jueces, no seguían sus caminos. Su corrupción generó descontento y temor. La transición a la monarquía, Saúl, el primer rey. El pueblo se acercó a Samuel con una petición clara: «Danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones». Esto entristeció profundamente a Samuel, pero Dios le dijo: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos». Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey humano: impuestos, reclutamiento de jóvenes para la guerra, confiscación de tierras y servidumbre,
A pesar de las advertencias, el pueblo insistió. Entonces Dios le dijo a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Dios condujo a Samuel hasta Saúl, un joven alto y apuesto de la tribu de Benjamín. Samuel lo ungió en secreto y más tarde lo presentó públicamente al pueblo. Saúl fue aceptado como rey, pero con el paso del tiempo demostró ser desobediente a Dios. En una ocasión, Saúl ofreció un sacrificio que solo Samuel debía realizar. En otra, no obedeció las instrucciones de destruir completamente a Amalek y perdonó al rey Agag. Estas acciones provocaron la desaprobación de Dios. Samuel, con el corazón roto, confrontó a Saúl. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y añadió, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Dios le dijo a Samuel que dejara de llorar por Saúl y que fuera a ungir a otro rey. Un joven pastor de Belén llamado David, hijo de Isaí. Samuel fue obediente. Aunque tenía temor de que Saúl lo descubriera, Dios le indicó cómo proceder. En casa de Isaí, Samuel pasó por cada uno de los hijos, pero Dios le dijo que no se dejara guiar por las apariencias. Finalmente trajeron a David, el menor, quien estaba cuidando ovejas. Dios le dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel lo ungió y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Después de este acontecimiento, Samuel se retiró en gran parte de la vida pública. Volvió a Ramá, donde construyó un altar al Señor y continuó ministrando. Aunque ya no dirigía a Israel como antes, Samuel vivió una vida consagrada a Dios desde su infancia. Fue testigo de la transición más importante de Israel, del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. A lo largo de su vida, intercedió, corrigió, profetizó y ungió. Su muerte es mencionada en 1 Samuel 25:1. Murió Samuel, y se reunió todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Todos lo lloraron, pues su liderazgo, sabiduría y fidelidad marcaron profundamente a su generación. Aún después de su muerte, su figura seguía siendo recordada con respeto. Incluso en 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl, desesperado, consulta a una adivina en Endor, el espíritu de Samuel es invocado y reprende a Saúl una vez más, confirmando el juicio de Dios sobre él. La vida del profeta Samuel nos deja una enseñanza profunda. Dios escucha nuestras oraciones, como lo hizo con Ana. También nos recuerda la importancia de la obediencia y la fidelidad, como lo demostró Samuel desde niño hasta su vejez. Fue un hombre íntegro que supo escuchar la voz de Dios, guiar a su pueblo y mantenerse firme, aun en tiempos difíciles. Samuel fue el último juez, el primer gran profeta después de Moisés, y el hombre que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Su legado sigue vivo, no solo en la historia de Israel, sino también como ejemplo de vida para todos aquellos que desean vivir para Dios. Si te gustó, dale like y suscríbete.